Muy bien. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que proponen, la verdad, un recorrido vertiginoso. Empezamos en el lugar más íntimo posible, la mente de un niño o niña de, digamos, 8 años. Justo ahí. Y desde ahí hacemos como un zoom hacia afuera, pasando por las grandes teorías psicológicas, hasta aterrizar en algo tan grande como un sistema educativo nacional. Vamos a ver cómo se conecta todo esto. Es un viaje fascinante, desde cómo se aprende a pensar lógicamente hasta la filosofía que guía un salón de clases hoy en día. Y el reto que nos proponen estos textos no es solo, listar nombres como Piaget o Erikson. Lo verdaderamente interesante es seguir ese rastro, ¿no? Encontrar el hilo invisible que conecta una idea abstracta sobre la cognición, con la pregunta súper práctica de ¿qué hace un docente el lunes por la mañana con 30 estudiantes? Se trata de ver cómo la psicología intenta, o al menos se propone, convertirse en pedagogía real. Perfecto. Pues empecemos por ahí, por el epicentro. La niñez media, esa etapa entre los 6 y los 12 años. Algo que me llamó la atención es que la describen como una calma aparente entre dos tormentas, ¿no? La primera infancia y la adolescencia. Totalmente. Pero bajo esa calma está ocurriendo una revolución silenciosa, sobre todo en lo físico. Sí, es la etapa del perfeccionamiento. El crecimiento como que se estabiliza, pero las habilidades motoras finas, explotan. Claro. Es la diferencia entre un garabato y una letra bien formada, o entre tropezarse al correr y de pronto coordinar un movimiento complejo en un deporte. El cerebro y el cuerpo entran en una sintonía mucho, mucho más precisa. Y esa sintonía se refleja de una manera espectacular en la mente. Los apuntes se apoyan mucho en Piaget ¿Cómo no? y su famosa etapa de operaciones concretas. Y aquí es donde el pensamiento se vuelve lógico. Se vuelve lógico, sí, pero con una condición. A ver. Necesita tener la realidad delante. El pensamiento abstracto todavía está a unos años de distancia. Ahora, la lógica funciona con lo que se puede ver, tocar, manipular. Mencionan el ejemplo clásico del vaso de agua. El de siempre. Pero es que es perfecto. A un niño de 5 años le muestras 2 vasos idénticos con la misma cantidad de líquido. Luego viertes uno en un vaso alto y delgado, y jurará que el vaso alto tiene más. Se deja llevar por la percepción, totalmente. Pero un niño de 8 o 9 años, en esta etapa, ya no cae en la trampa. Entiende el principio de conservación. Exacto. Entiende que la cantidad sigue siendo la misma, aunque la forma cambie. Y ese es el gran salto. Es la capacidad de mantener una variable constante en la mente mientras otra cambia. Justo eso. Pero aquí viene la conexión que me parece más potente de todo este análisis. Los textos no dejan esta habilidad cognitiva aislada en el laboratorio de Piaget. ¿No? La conectan directamente con el mundo social del niño a través de Erik Erikson. Un momento, a ver si entendí. ¿Me estás diciendo que la misma habilidad mental que le permite a un niño entender que el agua no desaparece al cambiar de vaso Ajá. es la que de repente le permite pensar, soy mejor en fútbol que Juan, pero Ana es mejor en matemáticas que yo? Exactamente. Es el mismo software mental para dos cosas que parecen totalmente distintas, una física y la otra social. Eso es increíble. Exactamente. Erikson llama a esta etapa laboriosidad frente a inferioridad. Es el momento en que el niño sale al mundo social de la escuela y pues empieza a medirse. La capacidad de clasificar, seriar y conservar que Piaget describe para los objetos, Sí. el niño ahora la aplica a sí mismo y a los demás. Compara, evalúa y en ese proceso construye un autoconcepto muchísimo más complejo. Ya no es solo soy bueno, es soy bueno en esto, pero no tanto en aquello. Ah, ahora me hace clic. Cuando los apuntes hablan de la crisis de Erikson, no se refieren a una crisis dramática, No, para nada. sino a ese cálculo interno constante que hace un niño en el patio de la escuela para saber en qué soy bueno y dónde encajo. Es una redefinición total de su identidad. Es una redefinición crucial, sí. Si el niño logra sentirse competente, productivo, laborioso, en áreas que valora, desarrolla una base sólida de autoestima. Claro. Pero si por el contrario la balanza se inclina constantemente hacia la comparación negativa, empieza a gestarse un sentimiento de inferioridad que, puede arrastrar durante años. Por eso esta etapa es tan delicada. Ok, entiendo la idea de Piaget y Erikson.
pero suenan como dos historias separadas que ocurren al mismo tiempo. ¿Los apuntes que tenemos proponen alguna forma de unificar todo esto? O sea, ¿hay una teoría que las contenga a todas? Es una excelente pregunta, porque nos lleva directamente al siguiente punto clave del material. Y la respuesta corta es que no hay una superteoría. Ah, Más bien, nos invitan a pensar en cada perspectiva como un par de lentes distintos. Cada par de lentes te permite enfocar un aspecto diferente del desarrollo, y necesitas cambiar de lentes para tener la imagen completa. me gusta esa metáfora de los lentes. Y, para ilustrarlo, el texto contrasta varias de estas perspectivas. Por un lado nos ponen los lentes de Arnold Gesell y su maduracionismo. Su idea, en esencia, es que el desarrollo es un despliegue genético, como una planta que florece siguiendo un horario biológico interno, ¿no? El niño caminará, hablará o razonará lógicamente cuando su cuerpo y cerebro estén madurativamente listos. El ambiente puede nutrir o entorpecer, pero no puede alterar esa secuencia fundamental. Exacto. Pero esa idea de Gesell suena un poco determinista, ¿no? Como si el ambiente, los padres, la escuela no importaran mucho. Claro. Me imagino que teóricos como B.F. Skinner tendrían mucho que decir al respecto. Y vaya que lo tuvieron. Si Gesell mira hacia adentro, a los genes, Skinner mira exclusivamente hacia afuera, al ambiente. Con los lentes del conductismo, el desarrollo no es más que una larga cadena de aprendizajes. O sea, Un niño es generoso no por una bondad innata, sino porque ha sido reforzado positivamente con sonrisas, premios, aprobación, cada vez que compartió algo. Todo es producto de la experiencia. dos visiones totalmente opuestas. Una dice que estamos preprogramados y la otra que somos una pizarra en blanco. Exacto. Y supongo que la verdad, como casi siempre, está en algún punto intermedio. Precisamente. Y para encontrar ese punto intermedio necesitamos más lentes. Los psicoanalíticos para ver lo inconsciente. Los cognoscitivos de Piaget para la construcción de esquemas mentales. Pero hay un modelo que estos apuntes destacan como el más integrador de todos. ¿Cuál? El modelo bioecológico de Uri Bronfenbrenner, ¿Y qué tienen de especial los lentes de Bronfenbrenner? que son unos lentes de gran angular. Bronfenbrenner nos dice que es un error estudiar al niño como una entidad aislada. Para entender su desarrollo, hay que entender su ecología. Suena interesante. Imagínalo como esas muñecas rusas, las matrioscas. El niño es la muñeca más pequeña en el centro. La siguiente capa es su microsistema. La familia, la escuela, los amigos cercanos. Ok. La siguiente es el mesosistema, que son las conexiones entre esos elementos. Por ejemplo, la relación entre los padres y los maestros. Entiendo. ¿Y luego vienen capas más grandes? Exacto. El exosistema, que son entornos que no incluyen directamente al niño, pero le afectan, como el trabajo de sus padres. Claro. Y finalmente, la última y más grande, el macrosistema. Los valores culturales, las leyes, las creencias de la sociedad. O sea, no puedes entender a la muñeca del centro sin entender todas las capas que la rodean y la moldean. Fascinante. Ese modelo actúa como el marco que contiene a todos los demás. Nos dice que la maduración de Gesell, el aprendizaje de Skinner y la cognición de Piaget ocurren todos a la vez, dentro de estas capas de influencia. Es la teoría que nos recuerda que el desarrollo no es solo un proceso individual, sino profundamente social y contextual. Y esa idea es el puente perfecto para la siguiente parte del análisis. Si el niño no puede separarse de su contexto, Entonces, la educación tampoco puede. exacto. Y eso me lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se traduce toda esta psicología en lo que hace un maestro en el aula? Los documentos trazan una evolución muy clara de las corrientes pedagógicas, y es como ver el reflejo de estos cambios de lentes. Totalmente. Se empieza por el modelo más antiguo, la pedagogía tradicional. Aquí, el ente psicológico es casi inexistente, ¿eh? El alumno es visto como una tabula rasa, un recipiente vacío. Y el maestro es el sabio que lo llena de información. Exacto. El método es la repetición, la memorización, la disciplina férrea. Luego viene la gran revolución de la escuela nueva, con figuras como Dewey o Montessori. Un cambio de 180 grados. El protagonista ya no es el maestro, es el niño. Se le ve como un ser activo, curioso, un pequeño científico que aprende haciendo. El interés del niño se convierte en el motor del aprendizaje.
Y finalmente, una tercera corriente que mencionan es la pedagogía crítica de Paulo Freire. Aquí la educación da otro salto. Ya no se trata solo de que el niño aprenda por sí mismo, ¿Sino? sino de que aprenda a leer críticamente su realidad, a cuestionar las estructuras de poder y a usar el conocimiento para transformar su comunidad. Educación como herramienta de liberación. Esa es la idea. Y cada uno de estos modelos implica un rol completamente distinto para el docente. Radicalmente distinto. En un modelo derivado del conductismo de Skinner, el docente es un ingeniero de la conducta. Un ingeniero. ¿Sí? Diseña un programa de estímulos, refuerzos, objetivos medibles. El aprendizaje es un cambio observable. Es muy técnico. Suena muy estructurado. En cambio, en el modelo constructivista que bebe de Piaget, el docente es más bien un arquitecto de experiencias. Exacto. Un facilitador. Su trabajo no es dar respuestas, sino diseñar problemas interesantes, provocar lo que Piaget llamaba conflictos cognitivos. O sea, básicamente romperles la cabeza con un problema que no pueden resolver con lo que ya saben, para forzarlos a pensar de una manera nueva. Justo eso. Es crear esa comezón intelectual que solo se rasca aprendiendo algo nuevo. Pero ese modelo constructivista, que suena ideal, plantea un desafío enorme en la práctica, ¿no? Gigante. ¿Cómo un solo maestro maneja a 30 alumnos que están construyendo su conocimiento a su propio ritmo sin que el aula se vuelva un caos absoluto? Requiere una habilidad y unos recursos extraordinarios. Es el gran reto de la implementación. Y para complicarlo más, hay otro rol docente. El del modelo humanista, inspirado en gente como Carl Rogers. Aquí el docente es un guía empático. El foco no está tanto en el contenido, sino en el crecimiento personal del estudiante, en su bienestar emocional. Entonces, tenemos al docente como técnico, como facilitador y como una especie de terapeuta. Son roles muy distintos. Y todo este recorrido nos lleva finalmente al punto donde todo converge, según estos apuntes. La nueva escuela mexicana, la NEM, la presentan como un intento contemporáneo de sintetizar muchas de estas ideas. Así es. Se describe como un cambio de paradigma que se fundamenta en una visión humanista y, muy importante, comunitaria. La base de todo, como se señala aquí, es el principio del interés superior de la niñez. Que es una directriz legal y ética. Exacto, que obliga a que cualquier decisión ponga el bienestar integral del estudiante por encima de todo. Suena bien en el papel, pero al intentar integrar tantas corrientes, la crítica de Freire, la humanista de Rogers, la contextual de Bronfenbrenner, ¿no corre el riesgo de volverse una especie de Frankenstein pedagógico? Esa es la pregunta crucial y el desafío real del modelo. La coherencia no es automática. La NEM, en su diseño teórico, intenta lograrla así. Toma de la pedagogía crítica la idea de que el aprendizaje debe ser relevante y transformador para la comunidad. O sea, lo que se aprende debe servir para mejorar el entorno inmediato. Justo. Menos memorizar los ríos de un país lejano y más entender, pues, el problema del agua en la propia colonia. Tiene sentido. Del humanismo toma el principio de la dignidad de la persona como centro de todo. Y de Bronfenbrenner, la conciencia de que el aprendizaje no ocurre en un vacío. Por eso la insistencia en vincular a la escuela con la familia y la comunidad. Y el intento de unificar todo esto se materializa en los campos formativos. Que buscan romper los hilos de las asignaturas tradicionales, ¿cierto? Exacto. En lugar de tener una hora de español, una de matemáticas, se busca integrar esos saberes en proyectos con sentido. Correcto. La idea es que un proyecto sobre, por ejemplo, la alimentación saludable, integre el lenguaje al investigar y comunicar. Saberes científicos al entender la nutrición. Pensamiento matemático al analizar costos. Y ética al discutir el acceso a los alimentos. Se busca que el conocimiento esté al servicio de una comprensión más profunda de la realidad. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas final que nos proponen, la fórmula para un proceso educativo exitoso, sobre todo en esta etapa, sería algo así. El constructivismo nos da las herramientas didácticas, el cómo. Las estrategias, sí, el andamiaje. El marco humanista de la NEM nos da el propósito, el para qué, asegurando que el estudiante y su dignidad estén siempre en el centro. De acuerdo. Y todas las teorías del desarrollo, Piaget, Erikson, son el mapa. Nos dicen qué es apropiado para la etapa evolutiva del niño, cuál es el momento adecuado para cada reto. Es una síntesis muy ambiciosa. Muestra que la buena pedagogía no es seguir una receta,
sino orquestar de manera consciente la teoría psicológica, los principios éticos y las estrategias prácticas. La verdad es que hemos cubierto un terreno inmenso. Pasamos de la mente de un niño que descubre que la cantidad de agua no cambia, A la complejidad de su vida social. a las grandes teorías que intentan explicarlo todo, y aterrizamos en la arquitectura de un modelo educativo nacional. Y después de todo este recorrido teórico, el material nos deja flotando una pregunta final. Una que es a la vez simple y tremendamente compleja. La teoría es elegante, el diseño puede ser brillante, pero la pregunta que lo decide todo es, ¿cómo se ve esto en la práctica? Claro, el famoso trecho entre el dicho y el hecho. Exacto. El texto nos invita a pensar en un ejemplo concreto que me parece genial. Si aplicamos este enfoque, ¿cómo sería un proyecto sobre el problema del agua en una comunidad, diseñado desde esta pedagogía, diferente a una clase de ciencias tradicional sobre el ciclo del agua? Ok, a ver. En la clase tradicional, el objetivo es memorizar las fases: evaporación, condensación, precipitación. Se evalúa con un examen. Y fin de la historia. ¿Y en el otro enfoque? En el otro, el ciclo del agua es solo el punto de partida. El proyecto podría implicar investigar de dónde viene el agua de la comunidad, entrevistar a vecinos sobre problemas de escasez, analizar la calidad del agua, ¡Wow! Es mucho más activo. proponer campañas de ahorro en la escuela, en la casa y presentar los resultados a las autoridades locales. El aprendizaje es el mismo, pero el propósito es radicalmente distinto. Nos obliga a pensar no solo en el qué se enseña, sino en el cómo, y fundamentalmente en el para qué de la educación. ¿Es para acumular información o para formar ciudadanos capaces de transformar su realidad? Esa es la pregunta que queda vibrando.